agradecerle, gloria a Jesús. En esta noche tenemos cosas en común por las cuales debemos agradecer a Dios, pero tenemos cosas individuales, gloria al Señor. En una ocasión el salmista le dijo al Señor: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, gloria a Jesús. A veces tenemos la intención y venimos, gloria a Jesús, pero hay pensamientos, hay situaciones que cautivan muchas veces nuestra alma, que le impiden a nuestro corazón alabarle, gloria a Jesús. Y en esa ocasión David le dijo a su alma: alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, gloria a Jesús. Yo le invito a usted a pensar por qué en este día usted debe alabar a Dios, por qué en este día usted debe agradecerle al Señor, gloria a Jesús. El Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Y cuando alguien es bueno con nosotros, nosotros tratamos de agradarle, nosotros tratamos de elogiarle, gloria a Jesús. Cuando estamos en un lugar que esa persona está, nosotros tratamos de acomodarle, gloria al Señor. Vamos a acomodar al Señor en esta noche, vamos a acomodar al Espíritu Santo para que Él se manifieste en este lugar, gloria a Jesús. Y vamos a pedirle perdón por las cosas en las que le hemos fallado, gloria al Señor. La Biblia registra que debemos pedirle perdón aún por nuestros pecados ocultos, gloria a Jesús, aleluya. Oh Señor, te bendecimos, te glorificamos. Padre, en esta noche depositamos nuestra vida ante tu presencia, nos rendimos ante ti, Señor, agradeciéndote y reconociendo tu poder en nuestra vida, Señor, reconociendo tu poder en nuestra familia, gloria a Jesús, reconociendo que tú has sido bueno para con nosotros, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia, Señor, tú has estado al cuidado de cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Te pedimos en esta noche que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Nuestra intención ha sido venir a celebrarte culto, Señor, venir a agradarte, venir a glorificarte, a honrarte, a darte toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces, Señor. Te pedimos que todo lo que quiera venir a obstaculizar nuestra bendición, que nuestra adoración salga desde nuestro corazón, que tú te lo lleves, Señor. Ante ti depositamos todas nuestras situaciones, Señor. Mira a los hermanos que tienen problemas, Señor. Yo te pido para que tú le permitas descansar en tu presencia, Señor. Tú eres un Dios grande y cada día vemos tu milagro, Señor. Muchas veces pensamos que estamos solos, Señor, pero tú estás obrando en nuestra vida, gloria a Jesús. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios misericordioso, gloria al Señor. Mira, te presentamos a la persona que va a leer. Te pedimos para que tú le uses de una manera especial, Señor. Padre, mira quienes van a estar dirigiendo la adoración, Señor, úsale de una manera especial, Señor. La persona que tiene parte especial, Señor, quien van a orar por las ofrendas, Señor. Padre, quien va a predicar, yo te pido para que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Toma el control y el dominio de todo lo que vamos a estar haciendo en esta noche, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor. Glorifícate de una manera especial ante tu presencia, Señor. Nos depositamos en esta noche, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar, estamos aquí porque te adoramos, Señor, porque queremos bendecirte, porque entendemos que no tenemos cómo pagarte todo lo que tú haces a diario por nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, te bendecimos, Padre, te glorificamos. Ante tu presencia presentamos este servicio, Señor. Y estamos dispuestos a que tú nos hables, Señor. A que tú ministres a nuestras vidas, Señor. A que lo que haya en nosotros que aún no nos ha dejado crecer al máximo, Señor, en esta noche tú te lo lleves, Jesús. Que las situaciones que nos preocupan, Señor, no importa dónde estén, Señor, si es en los hogares, si hay enfermedad, Señor, si hay situaciones económicas en nuestra familia, si hay deuda, Señor, nosotros la depositamos ante tu presencia, Señor. Porque tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Estamos dispuestos a ver esas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto pueden aplaudir al Señor en esta noche? Aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios ha sido bueno y ha sido más que bueno, gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar leyendo la palabra, gloria a Jesús, y vamos a acompañar a nuestra hermana María Pérez Severino, gloria a Jesús, que es la persona que tiene la lectura.
Gloria a Jesús. Que no cese su alabanza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Qué lindo estar aquí en la casa del Señor. Veo toda la carita sonriendo. Yo sé que ustedes están felices. Qué bueno es Dios. Dios es más que bueno, así mismo, hermana. Vamos a estar leyendo en 1 Samuel 2 hasta el 10. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí dice cántico de Ana. Pero también nosotros debemos hacer esos cánticos para el Señor. Adorar, alabar a Dios, a nuestro Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta las estériles han dado a luz 7, y las que tenían muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios, gloria al que vive. Yo sé que todos ustedes saben la historia de Ana. Así debemos de ser nosotros también. Ana quería un hijo, no para que vean que ella tenía hijo. Ella quería un hijo porque ella lo deseaba con todo su corazón, no porque la otra esposa o mujer de su que era esposo tenía hijo. Ella quería un hijo, ella se lo dedicó a Jehová. Le dijo al Señor: si me das un hijo te lo voy a dedicar a ti. Ana le cumplió al Señor.
Ana le cumplió al Señor. Así nosotros también, como hijos de Él, como madre, como lo que somos, tenemos que pedirle al Señor y entregarle al Señor y pedirle al Señor que nos enseñe o nos haga de nuevo, sea como madre, sea como hija de Él, sea como lo que fuera. Que sea el Señor que nos redarguya y nos diga dónde estamos mal, y que si tenemos que cambiar, si tenemos que pedir perdón, hagámoslo, a lo que podemos hacer. Si es para Dios, pidámosle al Señor con el corazón en las manos, pero cumplámosle al Señor. Gloria a Dios, gloria al que vive. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús, como decía la hermana Morena, gloria a Jesús. En la lectura nosotros escuchábamos el cántico de Ana, gloria a Jesús, una mujer estéril que duró un tiempo pidiéndole a Dios algo específico, como dice el pastor. Y cuando Dios respondió con las especificaciones que Ana dio, Ana entonces con ese corazón agradecido cumplió lo que le había prometido a Dios. Muchas veces nosotros tenemos peticiones, Dios las responde y luego que Dios responde esas peticiones, entonces nosotros olvidamos la promesa, gloria a Jesús. Y la Biblia dice que cuando no vamos a cumplir lo que prometemos, es mejor que no lo prometamos, gloria a Jesús. Pero en esta noche nosotros podemos prometerle al Señor que nosotros le vamos a alabar, que nosotros le vamos a bendecir, que nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, gloria a Jesús, a dejar que Él trabaje en nuestras vidas, gloria a Jesús, porque es un trabajo continuo, gloria a Jesús. Nosotros hicimos algo que es positivo y es que en esta noche nosotros apartamos este momento para estar en este lugar, gloria a Jesús. Eso es algo positivo, pero no solamente tenemos que hacer eso, tenemos que venir y darle alabanza al Señor, gloria a Jesús, y glorificar el nombre del Señor. Y no tenemos por qué estar angustiados, porque la Biblia dice, está quieto y conocer que yo soy Dios, gloria a Jesús. Y la palabra que ella leía decía que Él era el que ponía y quitaba, que Él era el dueño, que Él era el que hacía, Él era el que daba vida y quitaba la vida. Entonces nosotros no tenemos por qué tener tantas preocupaciones, gloria a Jesús. El otro día yo me ponía a pensar en situaciones que a veces llegan a nuestra vida, gloria a Jesús. Pero si la palabra me dice que Él es el que da la vida y Él es el que la quita, y el apóstol Pablo en un momento dijo que para Él vivir era Cristo y morir era ganancia, entonces nosotros no tenemos por qué estar angustiados, gloria a Jesús. Y cuando los pensamientos vienen a quitarnos la comunión, gloria a Jesús, a poner ansiedad muchas veces, humanamente hablando, nosotros tenemos la palabra para quitar esa ansiedad de nosotros, gloria a Jesús. No tengo por qué estar triste, gloria a Jesús. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, gloria a Jesús. Un corazón que ha sido liberado, gloria a Jesús. La Biblia dice que cuando el pueblo le alaba suceden cosas maravillosas, gloria a Jesús. Y para el Señor manifestarse, Él dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, gloria a Jesús. Y que en un lugar se necesitan 2 o 3 que estén de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo en esta noche? Gloria a Jesús. Como nosotros estamos de acuerdo y el grupo juvenil está de acuerdo en continuar con la adoración, nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos a ellos, gloria a Jesús. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¿Cuántos vinieron enfermos? El que vino enfermo sabe que hay sanidad. El que tiene situaciones sabe que hay liberación, gloria a Jesús. Y se siente la salvación, gloria a Jesús. A veces el día a día, gloria al Señor, intenta distraernos, gloria a Jesús. Hay situaciones que se presentan, gloria a Jesús. A veces si miramos cosas por ahí, nosotros podríamos decir, bueno, la cosa está un poco difícil, podría decir mucha gente. Pero nosotros que tenemos un Dios que es el dueño de todo, no tenemos que ver situaciones difíciles, no tenemos que ver problemas, gloria a Jesús, porque nosotros tenemos la autoridad de decirle al problema que se mueva, gloria a Jesús. Y si eso va a seguir con nosotros, sabemos que para Dios glorificarse, gloria a Jesús. Lo importante es nosotros saber en quién hemos creído, gloria a Jesús. En una ocasión había un hombre que había trabajado, Ezequías, no sé si ustedes recuerdan, y le llegó una sentencia, le dijeron, arregla tu casa,
que va a morir, gloria a Jesús. Y dice que en ese momento él se fue ante el Señor y sostuvo una conversación con el Señor, una oración. El que se sabe la historia conoce esa parte. Y dice que el Señor, con la misma persona que le había mandado el decreto de muerte, le dijo: anda, dile que le quedan 15 años más. Gloria al Señor, aleluya. No sabemos cuánto nos quedan, pero lo importante es usted tener el proyecto y usted saber lo que usted va a hacer en el tiempo que le queda en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Así que en esta noche vamos a pasarle a las hermanas que tienen la parte de la adoración, gloria a Jesús, y le motivo para que nos conectemos. Si nos conectamos, suceden cosas maravillosas. Y si usted no tiene problema, conéctese, que cuando la presencia de Dios descienda, si el hermano que está a su lado tiene problemas, se va libre, gloria a Jesús. Y somos un cuerpo, gloria a Jesús. Quizá a usted no le duele la mano, pero si le duele la cabeza al que está al lado y se fue libre, entonces nosotros vamos a avanzar, gloria a Jesús. Así que vamos a dejar las hermanas con nosotros, gloria a Jesús. Y si usted quiere aplaudirle, usted es libre para aplaudirle. Usted es libre para adorar a Dios como usted quiera, gloria a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque en cada situación o proceso Él siempre está con nosotros. Amén. Tuvo que permitir escasez para yo saber que Él es mi proveedor. Dios tuvo que permitir enfermedad para yo saber que Él es mi sanador. Yo sé que me aleje de ti, porque en todo estaba muy bien. Y hoy doy gracias por mis pruebas, porque ellas me acercaron a ti. En el proceso pude entender que aunque me sentía solo, tú estabas conmigo y pensaba que iba a morir, pero tú apareciste cuando más te necesitaba.
tus manos y pídele al Señor, cúbreme, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame.
Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Esto está bueno, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús, que el Señor bendiga a las jóvenes con esta parte de la adoración, gloria a Jesús, donde hemos alabado al Señor, donde Él se ha dejado sentir y se sigue dejando sentir, gloria a Jesús, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es el Señor. Ahora vamos a pasar a otra parte porque hay una canción por ahí que dice que hay muchas formas de alabar su nombre, gloria a Jesús, hay muchas formas de glorificarle. Y viene una parte sumamente importante porque a nosotros muchas veces nos gusta que Él nos bendiga de esa forma. Hay personas que a veces necesitan que Dios le bendiga con salud, otros piden que Dios le bendiga con sabiduría, con inteligencia. Y muchas veces nosotros también tenemos que pedirle que nos bendiga económicamente porque necesitamos la economía para subsistir, gloria a Jesús. Pero nosotros no lo pedimos con esa ansiedad como lo pide el mundo, gloria a Jesús. Nosotros lo pedimos para subsistir y de esas cosas que Él nos da, cuando Él nos bendice a nosotros, entonces nosotros tenemos un corazón dispuesto a también bendecirle, a también darle. Porque si le pedimos y entonces cuando tenemos que darle nos cohibimos, entonces Él no necesita eso, pero entonces nosotros nos limitamos las bendiciones, gloria a Jesús. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y eso se aplica en todo el concepto de la palabra, gloria a Jesús, aleluya, porque a veces queremos que Él nos dé, que Él resuelva todos nuestros problemas, gloria a Jesús, pero nosotros no queremos dar nada, gloria al Señor. Pero qué bueno que eso aquí no pasa y nosotros con alegría, con devoción de lo que Él nos da, nosotros traemos, gloria a Jesús. Si vamos a llamar por aquí a la hermana Gloria Pichardo, que es la persona encargada de orar por las ofrendas y los diezmos. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de venir a orar por los diezmos y las ofrendas. Bendícela, Señor, bendice al dador alegre, aquellos que no tienen, Señor, pero que ofrendan de corazón. Ayúdalo, Padre Santo, para que vengan económicamente también a ofrendar, porque es su deseo, Señor. Gracias, Padre. Bendícela, Señor, que lleguen a ti como olor fragante, Padre, para que sea expandido tu territorio, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Que el Señor continúe bendiciendo las jóvenes. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, y que el Señor bendiga, como decía la hermana Gloria, a cada una de las personas que han ofrendado en esta noche y que han diezmado para la obra del Señor. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a continuar con la parte del programa y tenemos un especial y tenemos por aquí a una hermana que siempre está contenta. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, y su sonrisa también irradia alegría. Gloria al Señor. Desde el primer día que yo entré a esta iglesia, gloria a Jesús, ella me recuerda mucho a mi madre. Gloria a Jesús. Siempre tenía esa sonrisa a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Gloria a Jesús. Qué bueno cuando nosotros podemos sonreír, y aún en medio de pruebas y dificultades. Gloria a Jesús, el gozo del Señor nos fortalece. Gloria a Jesús. Vamos a llamar por aquí a la hermana Antonia Almonte. Gloria a Jesús. Vive Cristo, aleluya. Yo no sé cuánto han visto la mano de Dios moverse, y cuando Dios se mueve es algo fuerte, es fuerte. Yo lo digo porque lo he visto y lo he comprobado. Cuando el Señor se mueve, mire, es algo bonito. Me gusta porque principalmente cuando están los problemas, se mueve rápido. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a cantar todo en el nombre de Jesús. Ay, santo. El mover de Dios es lindo en la vida del creyente fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, mas al final hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuesta, porque Él en todo Dios les muestra una solución. De las cenizas Él clama, el Dios le atiende, les protege y le defiendes con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que le habías prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarles. Que le vea, usted dirá que sin duda un escogido. Mira que para vencer ha nacido tú. Y ya sabía que le vería la cara como un gran vencedor, y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted podrá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Que le vio pasar por prueba y no le ayudó. Cuando sean bendecidos se arrepentirán. Estás en el escenario y ellos en el público. Mira su gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento te va a decir: mi Dios sí vale la pena, siempre, siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él le había prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Que le vea, usted dirá que sin duda un escogido. Mira que para vencer ha nacido tú. Y ya sabía que le vería la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted podrá cumplir cada palabra que Elohim le habló. Que le vio
vio pasar por prueba y no le ayudó. Cuando sean bendecidos se arrepentirán. Estás en el escenario y ellos en el público. Mira su gran Jesús brillando en usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir: mi Dios sí vale la pena, siempre, siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria ahora tiene sabor a miel. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Alabanza a Jehová Dios Todopoderoso! Porque Él es el que nos sostiene. Él es el que vive y sabe cuando estamos en problemas. Él nos restaura y nos levanta. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Bueno, si la victoria tiene sabor a miel, vamos a triunfar ante la prueba. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga de una manera especial a la hermana Antonia. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. En esta noche vamos a pasarle estos micrófonos al pastor, porque si nos seguimos extendiendo esto motiva a seguir hablando de las grandezas del Señor. Gloria a Jesús. Pero en esta noche vamos a pasarle al pastor, agradecida de la oportunidad. A su nombre, iglesia. Dele palma al Cristo de la gloria, al Cristo del poder. Aleluya. ¿Cuántos saben que el evangelio tiene sabor a miel? Aleluya. Hay que saborearlo. Aleluya. Tome asiento un momentito. Gloria al Señor. Ya pronto vamos a estar entregando a las personas que tienen la responsabilidad de predicar en este día. Primeramente, una vez más, quiero darle gracias a la iglesia, a ese grupo de mujeres que año tras año se han esforzado para que cada actividad no quede bien, sino que quede excelente. Vamos a darle un aplauso. Y a esos caballeros, escuche bien, que también están dispuestos para que la casa de Dios esté hermosa. Vamos a dar un aplauso a esos caballeros. Amén. Cada año tenemos un reto, ¿verdad? Y es que tenemos que hacerlo mejor, mejor, mejor y mejor. Amén. Entendiendo, amado, que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Amén. No estamos buscando la gloria del hombre. Amén. Ni ser reconocido por el hombre, sino por Él. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Queremos recordarle, mis amados, que el viernes 27 tenemos el servicio misionero. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? A esas ofrendas que están llegando, se están pagando, ¿verdad? La renta de 2 iglesias. Y Dios ha sido bueno, ellos se sienten más que agradecidos. Ellos me enviaron un video, vamos a ver si lo ponemos el domingo, ¿verdad? No lo pudimos poner porque no se pudo hacer, pero lo vamos a poner el domingo si el Señor lo permite, ¿verdad? De cada pastor dando las gracias, saludando, ¿verdad? A la iglesia madre. Y qué bueno cuando podemos decir, gracias a esta ofrenda hay una puerta abierta. Gracias a esta ofrenda se está glorificando el Señor. Gracias a esta ofrenda almas se están salvando. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. En el mes de septiembre, amén, mes de octubre quiero decir, tenemos el primer sábado, que es 5, tenemos servicio conciliar y tenemos bautismo. Aleluya. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios?
Yo no sé si usted está contento cuando un alma se va a bautizar. Amén. Eso tiene, porque mire, siempre comienzan 10, casi en todas las iglesias. Comienzan 10, 8 y terminan 3 bautizándose. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque es una batalla, es una guerra. Y el enemigo siempre quiere engañar al final. Oiga eso, el enemigo quiere atar, pero Dios bendiga a aquellos que ya han tomado la decisión, aquellos que están tomando la doctrina para ser bautizados. Amén. Esto es el servicio conciliar, donde vamos a estar todas las iglesias aquí como un solo cuerpo. Amén. El día 6, que es el primer domingo, vamos a tener Santa Cena. El día 18 tenemos el servicio dirigido por los jóvenes. El día 25 tenemos el servicio dirigido por los caballeros y también tenemos misiones. El 26 tenemos una salida. Escuche bien, la tercera iglesia está de aniversario. Aleluya. Yo no sé si lo van a hacer aquí o lo van a hacer allá. Pero si lo van a hacer allá, motívese para que ese día vayamos a celebrar. Gracias por su entusiasmo. Qué motivación. Ay, oye, yo brinco de alegría, de sentir. Oye, esto se estremeció aquí con ese amén. Tome nota si usted tiene su agenda ahí. Noviembre, escuche bien, tenemos confraternidad de jóvenes. Noviembre 2, eso es sábado. Los presidentes de las iglesias se reúnen y va a haber una confraternidad en esta congregación, aquí en este templo, ¿verdad? Donde ellos, los jóvenes van a compartir, van a tener un servicio. Esto va a ser tremendo y poderoso. El día 15 de noviembre tenemos servicio dirigido por las damas. Amén. ¿Tiene nota? Diciembre. Aleluya. El día 13 tenemos servicio dirigido por los jóvenes. El día 20, servicio por los caballeros. Amén. Y el día 21 tenemos nuestra actividad de Navidad. Gracias, hermana. 12 de octubre, retiro. Octubre 12, retiro de dama. Amén, sábado, ¿verdad? Aleluya. Santo Dios. El día 24 no hay servicio. Yo pensé que iban a decir amén. No, pero a esta iglesia le gusta congregarse. Por eso nadie dijo amén. Aunque alguien dijo pues, amén. El día 31 tenemos el servicio de fin de año. Esa es la agenda que nos queda, ¿verdad? Y todo está sujeto a cambio, sabemos. Algo se puede agregar. Así que si usted se le perdió su agenda, le regalamos una antes que se termine el año. Amén. Si no la tiene, pastor, consígame una agenda. Y con mucho gusto se la voy a regalar. Se lo digo en serio, no tenga miedo, no tenga vergüenza, yo se la regalo. A mí se me perdió la mía y busqué otra. Eso es normal. Póngase sobre sus pies, si es tan amable, si puede, si no, quédese sentado. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth. ¿Cuánto la bendicen? ¿Y cuánto bendicen el coro juvenil? Aleluya. ¿Y cuánto bendicen todas esas damas preciosas de Jesucristo Restaura? Denle un aplauso a todas esas damas. Aleluya. Aleluya. Usted sabe que ellas son las que adornan. En cualquier lugar las damas adornan. Sí, ellos son así. Para mí es un placer en esta noche entregar este micrófono a nuestra hermana, sierva del Señor, nuestra hermana Giovanni Belzán. Venga que voy a orar por usted. Vamos a entregarle al Señor. Amén.
Voy a pedir que extienda su mano hacia acá. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora te presento tu hija que va a exponer, va a predicar, va a hablar de tu santa, bendita y poderosa palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora encarecidamente por los méritos de Jesucristo, que sea usted usándolas para bien, Señor, que cada palabra que salga de sus labios, Señor, sean palabras de edificación, que estas palabras no retornen vacías. Úsela, Señor, con poder y autoridad. Llévate todo nerviosismo, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Cuánto bendicen nuestro pastor? ¿Cuánto lo bendicen más? Dios lo siga bendiciendo, lo siga guardando. Hermanos, muchas gracias a todos. Vamos inmediatamente, para aprovechar el tiempo, vamos a la lectura. Busquemos 2 de Corintios 4 del 16 al 18. 2 de Corintios 4 del 16 al 18. Cuando todos lo tengan con un amén, comenzamos. Gloria a Dios. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús leemos su palabra. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el nombre de Jesús pueden tomar asiento, mis hermanos, pero como dice nuestro pastor, no siente su alabanza. Somos libres, recuerden que Dios nos hizo libres. Usted es libre de dar una alabanza al Señor inmediatamente usted quiera, cuando lo sienta. Y ayúdenme a predicar, hermanos, porque ciertamente fue como dijo mi pastor, estoy nerviosa. Y hasta para eso Dios me hizo libre, para reconocer mi condición. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, todos sabemos de dónde Dios me ha traído. Ustedes todos ya escucharon mi testimonio. Y es como le decía al hermano Carlos cuando llegué temprano a la iglesia. Este fue un proceso difícil, doloroso. Yo he sido operada en 4 ocasiones con esta. Y en 3 ocasiones fui operada con un grado de dificultad que yo no le había dicho a ustedes. La anestesia en mí provoca eso. Con un grado de dificultad y de emergencia en esas 3 ocasiones. Siendo inconversa. Pero en esas 3 ocasiones Dios tampoco me abandonó. Él estuvo ahí. Como ha estado ahí para cada uno de ustedes. Porque el Señor conoce el propósito. Él sabe lo que quiere con cada uno de nosotros. Y en esta ocasión, había en mí, ya el Señor como que me había preparado. Había en mí que yo sabía que algo podía suceder. Y yo dije, Señor, tú en 3 ocasiones has estado conmigo en quirófano. Y ahora voy siendo cristiana al quirófano nuevamente. Y es siendo cristiana y apartada para Dios que me sucede esta gravedad tan fuerte. Cuando me pusieron anestesia general, entré a quirófano a las 8:30 de la mañana y salí a las 4 de la tarde. Una operación que las que han pasado por esa operación saben que es una operación de máximo 1 hora y media. Cuando me pusieron la anestesia general para acelerar y poder dar la palabra que Dios quiere en esta noche, yo supuestamente me morí. Tengo el cuerpo amoratado por todas las partes, hubo que darme choque eléctrico, hubo que revivirme, tengo mis senos, mi pecho sufrieron mucho. Mi esposo no me encontraba, ellos no sabían en cuál quirófano era que me tenían. Cuando llamaron a mi hija, que le comentaron, ella no pudo pasarle a Cristian la llamada porque ella se quedó en shock. El médico le dijo, tu mamá está grave, se quedó en shock. Bueno, pues entonces mi médico, gracias al Señor, él tomó la decisión de tirar para adelante. Pero era porque sabíamos que ahí había un Dios, que ahí estaba nuestro Dios. El Señor fue quien le dio toda sabiduría. Y él dijo, vamos a tirar para adelante, yo respondo por ella, yo firmo los papeles, ella es mi paciente. Bueno, gloria a Dios. El Señor permitió que yo despertara a las 4 de la tarde. Ya ellos habían hecho de todo con mi cuerpo.
y tengo la marca de todo. Me imagino que, pastor, fue que me voltearon como una masa, pla, 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 por todos los lados, buscando qué hacer. Gloria al Señor. Y alguien me dice alguien, porque cuando estamos pasando por procesos y tribulaciones, somos el blanco de los que nos observan. Usted se convierte en una atracción. Ahí es cuando tenemos que exhibir al Dios al que nosotros servimos. Porque alguien vino y me dijo, ¿y tú no eres cristiana? Entonces esa palabra me sirvió a mí para yo predicar al Cristo al que yo le sirvo, al que ustedes le sirven. Eso fortaleció mi espíritu. Digo, yo he aquí, el médico dijo, esto solamente le pasa a 1 de cada 100 pacientes. Digo, yo heme aquí, yo soy la número 100. Para la honra y gloria de Dios, si el Señor quiso que fuera a mí, amén. Gloria a Dios. Porque, hermanos, el tema de hoy lo he titulado Proceso con propósito. Y sabemos que bíblicamente hay 2 procesos con propósito que nos enseña la Biblia. El primer proceso con propósito es para el Señor glorificarse. Es para su honra y su gloria. Y eso lo podemos encontrar. Le voy a dar la cita ahora mismo. Ese proceso lo podemos encontrar en Juan 9, 2 al 3. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para la obra de Dios sea manifiesta en él. Entonces Dios tenía un propósito. Ese era un proceso con propósito para el Señor manifestar su gloria. ¿Qué es lo que pasa en la vida de todo cristiano? Y hay un segundo proceso que es para nuestro propio crecimiento y nuestra propia promoción. Ese proceso lo encontré en Santiago 1:4, cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios, es decir, que este es un proceso para el Señor promocionarte, donde el Señor trabaja nuestra paciencia, porque somos cristianos, pero muchas veces carecemos de muchas cosas que el Señor necesita para edificar la vida de los que están fuera. Y nosotros estamos carentes de eso. Llevamos un transcurrir rápido por la vida y el Señor a veces tiene que detenerte. Y yo entendí que el Señor tenía que tumbarme en esa cama. Porque el Señor quería hablar conmigo, pero a veces nosotros estamos telele. Y yo le digo al Señor y le pido al Señor y le hablo al Señor y no escuchamos la voz de Dios, no dejamos que Dios hable. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición. Yo entendí que Dios quería tratar conmigo. Cuando me llevan a emergencia, mis pastores me vieron. Cuando me llevaron a emergencia, me dice el cirujano, bueno, ella va a tener que quedarse aquí porque de toda esa persona, que de esos 100 pacientes que el robot opera, una hace esta reacción. A mí todo el gas y el líquido que el robot inyecta para hacer la operación, a mí se me quedó en la boca del estómago y me lo tapó y me inflamó los intestinos. Aquello era doloroso, aquello era cruel, aquello era... Cuando me tuvieron que poner me intubaron y me conectaron a una máquina. Y ustedes no quieren saber, hermano, porque no me la voy a dar de fuerte. Porque con todo y que tenemos a Dios, nosotros sabemos que esto se pudre y que esto duele. Hermano, yo lloré como nunca en mi vida yo había llorado. Ahí estaba rodeada de médicos, de enfermeras, de mi mamá, mi hermano. Mi mamá, que es una mujer que para mí es una mujer de mucho testimonio. Y yo digo que humanamente hablando, yo a veces le digo al Señor, no porque sea mi madre, es una de las mujeres que más admiro por su fortaleza, su entereza. Es una mujer que ha pasado por 2 trombosis y la han dado por muerta 2 veces. Y la última fue hace 15 años y la vi con una entereza cuando los médicos nos mandaron a buscar funeraria. En mi casa se recogió todo y andábamos ahí buscando funeraria y mi mamá parecía una zeta. Y sin embargo, ya ella era cristiana. Y ella dijo, no te preocupes que de aquí me para el Señor. El Señor me dice que no.
Yo hago lo que digan los médicos, pero yo tengo mi Dios. Y yo no era cristiana y yo no entendía el proceso que ella estaba viviendo. Nunca la vi llorar. Y cuando se paró de ahí, hermanos, que fue cuando nació Thaís, porque duró 3 años postrada. Y al nacer Thaís, ella tuvo que ayudarme. Ahí fue la práctica de ella, para ella soltar su cuerpo. Y hermano, lo que el Señor hizo con mi mamá después es para su honra y su gloria. Esa señora ha levantado células, ha multiplicado líderes, ha bautizado cientos de almas en la República Dominicana y ha hecho un trabajo hermoso para la gloria de Dios, como lo están haciendo todos ustedes. Por eso es que yo digo que ustedes son siervos y siervas llenos de una presencia hermosa de Dios, y a veces nos limitamos. Así como ella lo pudo hacer con todas esas limitaciones, y yo la veía a ella, y yo lloré tanto y le dije a la doctora, espérate, y le pido perdón, pastor, porque le di como 3 pecosales a la doctora. Sin querer, en el ímpetu, porque ella me dijo, no te vamos a poner anestesia porque necesito que tú estés consciente de cuando te vaya entrando el tubo, tú hagas lo que yo quiero para poder destaparme el estómago. Hermano, miren, yo clamé tanto, yo le dije, Señor, Padre, yo soy tu hija, si tú quieres que yo pase por este proceso, fortaléceme ahora. Yo tuve que clamar a Dios ahora en el instante, para que el Señor se hiciera manifiesto en ese momento, porque mi carne no lo aguantaba. Todos mis vasos capilares fueron rotos, todos fueron rotos. Ese tubo me abarcaba la nariz completa y me lo entraron por uno, me lo sacaron por otro, porque yo, después que el tubo iba por aquí, yo misma me lo saqué y me lo desprendí. Eso se llenó de sangre, eso fue terrible, hermanos. Y ustedes nunca, creo que me han visto sufrir de esa manera, pero mi mamá me tomó la mano y mi mamá me dio una palabra. Mi mamá me dijo, Dios te fortalece en el nombre de Jesús, porque Él quiere que tú pases por este proceso. Y lo dijo una madre. Porque a veces como padre queremos evitarlo, y mi mamá me dijo, tienes que fortalecerte porque es necesario que pase por donde Dios quiere que tú pases. Y agarró mi mano y ahí fue cuando ese tubo hizo así para abajo, ¡fua! Me lo llegaron hasta los intestinos. Y ahí estuve conectada, ahí fue mi pastor a verme, fueron unos hermanos a verme. Y hermanos, déjenme decirle una cosa, que hoy, para la gloria y honra de Dios, yo me veo y veo lo que Dios hizo conmigo, lo que el Señor trató conmigo en esa cama. Y yo le doy gracias a Dios porque pasé por el proceso y Él me pudo ayudar. Las enfermeras cometieron errores conmigo. Después que ese tubo estaba lleno, una enfermera vino con una jeringuilla de agua, y yo durmiendo, y me entró todo lo que el tubo había sacado, ella me lo devolvió para atrás. Ustedes no se imaginan qué agonía tan grande. A las 2:00 de la mañana hubo que cambiar a esa enfermera, porque yo me ahogué también. Es decir, aquello fueron cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy pasando por este proceso? A veces estamos pasando por los procesos, quizá tú estás pasando por un proceso, una tribulación, y no es que tú hayas pecado, no es que tú estés en desobediencia, es que el Señor va a hacer algo grandioso y maravilloso en tu vida. Y el Señor necesita que pasamos por el proceso y que seamos, como siempre dice la pastora, obedientes en el proceso. Y aprendí, hermanos, que en el proceso hay 4 etapas que tenemos que pasar, independientemente de que querramos o no. Porque recordemos que nuestra fe va a ser probada. Gloria a Dios, aleluya. Y escribiendo, mientras escribía y mientras el Señor trataba conmigo, pastor, fue una lucha. Yo tuve que desprenderme de mi yo y decirle, Señor, ya basta, ya yo estoy aquí. Reconocí mi condición. Dios, si tú no estás conmigo, yo no puedo con esto. Y el Señor ahí me dijo lo que Él quería conmigo. Y pude escuchar su voz como ustedes están escuchando la mía. Y el Señor me elogió porque ha puesto cosas en mí que Él ama, como la ha puesto en cada uno de ustedes, que están llenos de virtudes y de dones, y Dios los ama. Pero también el Señor me redarguyó. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Y el Señor me reprendió por cosas que yo sabía que había hecho mal y no había pedido perdón. Por cosas que yo sé que Dios me ha mandado a hacer y no las he hecho. He sido desobediente. Porque siempre queremos decir
que Dios nos enaltece, que Dios nos salta, que Dios nos sube. Ajá, ¿y por qué tú también no dices cuando el Señor te reprende? El Señor lo hizo conmigo. Y por eso cuando me levanté de esa cama llamé a mis pastores. Le dije, pastor, me levanto de esta cama pidiéndole perdón a mis pastores cuando lo he ofendido. Sé que le he dado batalla. Mi pastor dice, usted no me ha dado batalla. Yo, pregúntele a mi pastora, a ver. Pregúntele a ella que sabe, que sabe. Y Dios sabe que me levanté de esa cama pidiendo perdón. Y aún a todos ustedes, hermanos, si yo le he faltado y le he ofendido en algún momento, yo les pido perdón. El Señor me decía que Él quiere corazones sinceros. El Señor me decía que somos muchas veces hipócritas, que fingimos el afecto aún en la iglesia. Y el Señor nos está llamando a ser coherentes con lo que predicamos y con lo que hacemos. Porque ¿cómo vamos a impactar la vida de las almas que están allá afuera si nosotros mismos estamos fingiendo uno con otro el afecto? Hermanos, y le voy a decir una cosa. Le doy gracias a Dios por esta iglesia, por estos pastores y por cada uno de ustedes. Pero voy a traer a colación una palabra que dijo la pastora en el retiro anterior que tuvimos de dama. Quien tenga necesidad, esté pasando por un proceso, una tribulación, acérquese a sus pastores porque no somos adivinos. Recordemos que los adivinos no van a entrar al reino de los cielos. Pero si usted está pasando por un proceso, hermano, usted no tiene que pasarlo solo. Porque aquí hay una iglesia que da rodilla y sabe orar. Aquí hay unos pastores que nos respaldan. Yo he sentido el respaldo de mis pastores y de cada uno de ustedes. Entonces, hermano, sincerícese. Sea sincero con sus pastores. No es que venga donde mí o donde el hermano Carlos, donde la hermana Veneranda y nos los cuente. Para eso están ellos aquí. Y ellos sabrán cómo manejan su situación. Pero tenemos que ser sinceros delante de Dios y delante de nuestros pastores. Y el Señor está demandando obediencia y fidelidad de su iglesia. Y el Señor lo trató conmigo. Y yo se lo estoy diciendo porque quiero que a cada uno de ustedes les sirva. Muchas veces tenemos testimonio delante de nosotros de personas que estamos viendo y podemos aprender para no pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero a veces somos tan cabeza hueca que el Señor tiene que permitir que pasemos por ahí. Porque ni viendo aprendemos, hermanos. Yo no deseo que lo que yo pasé, ninguno de ustedes lo pasen. Así que mírense en mi ejemplo y sepan que lo que Dios me está demandando, le está demandando lo mismo a la iglesia de este tiempo. Vamos a ponernos en la brecha, mis hermanos. Y sepa que cada uno de su proceso y de su tribulación, usted no está solo. Aprendí, como le dije, 4 pasos, 4 pruebas que tuve que soportar. Y de eso fue la prueba de mi fe. Cuando estás en proceso, la prueba de tu fe va a ser probada, como dice la palabra. Porque esto ocurre cuando la tribulación desafía tu fe y te llama a dar testimonio. Ahí donde tú estás postrado, que va gente que te va a ver, o gente que sabe la situación que tú estás pasando, pero está esperando a ver cómo tú vas a actuar como cristiano. Tu fe va a ser probada. Tú vas a tener que dar testimonio de quién tú eres en Cristo y de quién es el Dios al que tú le sirves. Y encontré que dice Romano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando esa persona me dijo, ¿y eso que te pasó a ti? Que mi fe estaba siendo probada. Porque el enemigo va a querer que en el proceso tú blasfemes contra el Espíritu, que tú hables de Dios, que tú te sientas que Dios te ha abandonado cuando es mentira del diablo. Y ahí es que tú tienes que callarle la boca al diablo y decirle, cállate, diablo sucio, que yo sé a quién le sirvo. Y ahí es que tú tienes que demostrar de qué material tú estás hecho. Porque muchos van a querer ver qué sale de tu boca en tribulación. Porque hay siervos de Dios que somos muy siervos en la iglesia, pero cuando estamos en tribulación es basura lo que sale de nuestra boca. Santo, gloria a Dios. Y entristecemos el corazón de Cristo. Porque Dios está ahí también expectante
Porque recuerden que Él nos ha dado libre albedrío en el proceso. También pasaremos la prueba de la resistencia. Ya una vez que nuestra fe fue probada, tendremos que aferrarnos tenazmente a Dios. La prueba de la resistencia, de saber que hay un Dios que me sostiene y que no me va a dejar caer. Que usted tenga la convicción de poder decir: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero usted creerlo para adentro y usted saber que Dios en algún momento te va a decir, como me dijo a mí: cuando tú te abandones y dejes de luchar con tu fuerza, entonces yo entro al asunto. Y yo le dije: sí, Señor, yo me aferro a ti con todas mis fuerzas, porque sin Dios yo no podía hacer nada. Y el Señor me amarró a aquella cama y trató conmigo en esa cama. Muchísimo, solamente dependo de ti. Y el Señor me dijo: hasta que tú no dejes de pedirme que te desconecten de esa máquina, porque todos los días yo de la máquina no lo vamos a hacer, no lo voy a hacer, porque tú sabes lo que yo quiero. Tú me has preguntado cuál es mi voluntad. Yo no le había preguntado al Señor cuál es tu voluntad, porque no nos gobernamos. Recuerden que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces mi actitud debió ser más humilde y decir: Señor, no ni para qué, ni por qué, no, Señor, que se haga tu voluntad. Y hasta que yo no entendí todo eso, hermanos, no hubo ni un para atrás ni un para adelante en esa máquina. Ese líquido seguía estancado ahí. Hasta que yo tuve que decir con mi boca: Señor, es verdad, que se haga tu voluntad, Padre. Rómpeme, párteme de nuevo. Y yo me entregué y me abandoné a Él. Digo yo: haz lo que tú quieras, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo. Antes, cuando yo no era cristiana, era que le tenía miedo a la muerte, ya no. Entonces, cuando yo confesé esas palabras, ahí fue que el Señor entró en el asunto y me dijo: ahora sí, ahora estamos bien tú y yo. Y cuando llega el médico y me dice: tú vas a durar 3 días más en esa máquina, me alegré y me gocé. Digo: gloria a ti, Padre, si tú lo permites, ya, yo soy tuya, Cristo. Porque ya yo había entendido que era la voluntad de Dios y que Dios estaba metido en el asunto. Que hasta que yo no confesara con mi boca que Él es el que sabe de mí, el Señor no me iba a liberar de esa máquina. Y cuando yo lo confesé, aún así el Señor es sabio. Me dijo: déjame yo mandarle al médico a ver qué la muchacha dice, a ver si se desespera. Cuando el médico dijo: tú vas a durar 3 días más, porque ahora vemos esto, vemos aquello, vemos lo otro. Y ese hombre dijo tantas cosas ahí, Dios me lo bendiga, ese médico mío. Dijo tantas cosas que yo dije: doctor, ya, haga lo que usted quiera, que yo esté en la mano de Dios. Olvídese que yo estoy agarrada y aferrada a Él con todas mis fuerzas. Gloria a Dios. Y hermanos, para que ustedes sepan, no duré esos 3 días, no duré nada. Al otro día el Señor me libró de eso. Gloria a Cristo, porque es que el Señor necesita ver qué hay en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere ver. ¿Qué hay en tu corazón cuando tú estás siendo procesado? ¿Qué había en mi corazón? Entonces tuve que pasar por la prueba de la resistencia. Después el Señor me llevó a otra prueba y fue la prueba de la entrega, que fue cuando yo me abandoné totalmente a Él. Y es importante que haya un abandono. A veces vemos por ahí, por las redes sociales, cuando dicen: abandónate en el Señor, y no queremos soltarnos. Nuestra fe será aprobada. Y es si nos soltamos que vamos a ser probados. Vamos a ser probados como el oro. Pero después que usted salga de ese proceso, de esa tribulación, si fue obediente, si fue paciente, si se entregó a los brazos del Señor, usted se va a sorprender de la obra hermosa y maravillosa que Dios va a hacer en su vida cuando usted salga del horno. Es que tenemos que ser procesados. Es que nuestra fe realmente tiene que ser probada. Es que tenemos que ser limpiados. Muchas veces queremos salirle corriendo a las pruebas, a los procesos. Queremos andar como, esto usted no lo va a ver nunca, pero es como si un cirujano anduviera detrás de usted para operarlo y usted corriendo y usted le sale huyendo a los procesos, y así le pedimos a Dios: sácame de este proceso y esto y lo otro, y berrinchamos y decimos no sé cuántas cosas.
sin saber que quizás su proceso el Señor lo está usando para promocionarlo. Y el Señor también lo está usando para manifestar su gloria en usted. Y aún así, hermano, en todo eso, desde que me desconectaron de esa máquina, yo salí a predicar a Cristo por el hospital. Para lo que me hacen bullying por mi fabuloso inglés. Usted sabe, pastor, mi fabuloso inglés espléndido. Hermanos, hasta con señas se predica a Cristo. Mi esposo se reía porque él me veía y yo con mi tubo guindando por ahí adentro. Yo me iba habitación por habitación. El que era americano le decía God bless you, que me enseñó mi pastor a decirlo. Le decía God bless you. Cristo te ama, y le hacía señas, hermano. Salió uno y me dijo, I need it. Digo, pues vamos para allá a predicar y a orar. Yo no podía casi hablar con el tubo, pero aún así oraba. Aún así predicaba a Cristo. Porque yo le dije al enemigo, tú me lo vas a poder quitar todo, menos el gozo de mi salvación. Tú no me vas a poder quitar la alabanza que tiene mi corazón para Cristo. Y los médicos decían, esta muchacha hay que dejarla ir, esta muchacha va a haber que soltarla. Y así iba habitación por habitación, enfermera por enfermera, médico por médico. Allí todo el mundo sabía que había una persona que servía a Cristo. Porque yo me dispuse a que todas esas personas que oyeron el grito que yo tiré, sepan, supieran que hay un Dios que les ama. Porque los hospitales son un sitio lleno de desesperanza muchas veces. Y es el mejor lugar para predicar. Y yo no me podía dar el lujo de estar allí entre todas esas personas con tantas necesidades y yo cohibirme porque mi cuerpo no resistía. A mí no me importa, hermano, no importa cuán cansado esté su cuerpo, cuán lastimado está. Mi cuerpo está lastimado, pero mi espíritu está vivificante, está vivo. Y eso es todo lo que yo necesito para adorar a Dios y para alabarle. Y por eso les animo a ustedes, hermanos, que no se callen su boca. No se callen su boca, no importa quién lo juzgue, no importa quién lo señale. Esto es un privilegio de predicar a Cristo. Nosotros que tenemos voz, nosotros que tenemos pies y manos, que podemos movernos, siéntese privilegiado. Donde quiera que usted esté, suelte un gloria a Dios. Un Dios te bendiga, un Dios te guarde, Dios te cubra. Cuando me monto con mi hija en la guagua me dice, bueno, empezó mi mamá. Porque yo predico en la guagua, en el tren, donde quiera que el Señor me mande. Porque para esto fue que Dios me llamó. Y me siento viva cuando estoy predicando a Cristo. Es lo único, hermano, que llena nuestra alma. Es lo único que llena el corazón de un cristiano. No es nada más. Entonces no seamos espectadores de la gloria de otros. Usted mismo puede ser un ente que el Señor use para manifestarse y para hacer su gloria visible en usted y en los suyos. Ustedes están llenos de una presencia hermosa de Dios. Hermano, no se cohiba. Gracias a Dios, yo le decía a mi mamá, llegué a esta iglesia donde se dan tantas oportunidades. No permita que nadie le hable mal de su iglesia. Que nadie hable mal de sus pastores, porque ciertamente nuestros ojos están viendo cómo nuestros pastores administran esta iglesia y administran los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Hermano, florezca donde Dios lo plantó. En estas 4 paredes es nuestro templo y es aquí donde el Señor quiere que usted desarrolle todo lo que Él ha puesto en usted. No es que salgamos a buscar escenarios, porque no somos artistas. Estamos aquí para predicar a Cristo. Y el Señor lo dijo claro, que los dones y los talentos son para la edificación de la iglesia. Entonces, si usted barre, hágalo con amor, brille el suelo. Si usted da clase, por eso felicito a todos mis hermanos que toman parte aquí, porque tan importante es el que limpia como el que predica. Y yo estoy regocijada de compartir esta iglesia con cada uno de ustedes, hermanos. Pero le pido mucho a Dios, pastor, y el Señor ha puesto esto en mi corazón, que el Señor no despoje del altitaje que estamos viviendo los cristianos en este tiempo. Porque queremos mucho brillo y muchas luces. Y nos estamos olvidando de que es aquí donde el Señor quiere que florezcamos.
no te muevas de tu iglesia. El Señor lo ha puesto en mi corazón y gloria a Dios porque Él lo puso. Y si sientes en algún momento que estás pasando por algo muy fuerte y algo que te empuja a salir de tu iglesia, ven donde tus pastores. Pide ayuda. Pide a gritos, pero huye por tu salvación. Ven donde tus pastores y sé sincero. No nos dejemos engañar del diablo, hermanos. El enemigo está dividiendo las iglesias. Y muchas personas en la iglesia están pasando por tribulaciones y están pasando por procesos y se sienten solos. Pero usted sabe, quizás, si usted es una de esas personas, espero que no, se está sintiendo solo porque no ha tenido usted, no se ha aperturado a abrirse con sus pastores. Tenemos pastores, no somos ovejas sin pastor. Así que, hermano, no pase su proceso solo. No se mueva de su iglesia, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios no te va a traer a un sitio, a una iglesia, y te va a sembrar y te va a establecer para sacarte al año, a los 2 años. Porque creo que todos sabemos que Dios no actúa de esa manera. Aferrémonos, hermano, con todas nuestras fuerzas. Aferrémonos cada día más, hermanos, porque los tiempos son difíciles y solamente los valientes lo van a arrebatar. Entonces pongámonos en la brecha y seamos de esos valientes. Esta salvación de nosotros ha costado mucho. No nos dejemos engañar, hermanos. Usted tiene potestad, usted tiene Espíritu Santo para callarle la boca al enemigo. Pero si le estamos dando rienda suelta y hagamos lo que dice el corazón, porque dice mi Biblia, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces esto no es de que hagamos lo que dice el corazón y el corazón me dijo. Dígale, corazón, quieto. Estate tranquilo que Dios habla. Quieto, corazón, sujétate. Y llevar todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor. Hermano, todo está en este manual. Es como dice el pastor, no hay nada que se esté predicando nuevo. No hay nada nuevo, lo que son nuevos, y ni siquiera los tiempos son nuevos. Lo que son nuevos es que hoy me pasa a mí, mañana te pasa a ti quizás. Eso es lo único nuevo. Pero si venimos al manual, tenemos un manual de instrucción. Si estás confundido, si estás atribulado, si estás en proceso, ven a tu manual. Ven a la presencia de Dios y habla y clámale a tu Dios. Pero no te dejes confundir. Que Dios no es un Dios de confusión, gloria a Dios. ¿Quién vive Cristo? Gloria a Dios. Necesitamos ir al Padre y buscar sabiduría. Todos los días necesitamos venir a Él, porque todos los días vamos a tener una situación nueva que enfrentar. Pero recuerde, hermano, que nosotros, el Señor nos dijo a nosotros, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pida sabiduría, hermano. Pida discernimiento. Dile, Señor, aclara mi mente. Señor, aclárame qué es lo que está pasando que no veo. Quita la venda de mis ojos. Porque es preciso que el Señor lo haga. Es preciso que el Señor lo haga. Nunca hay una manera fácil de atravesar por tribulaciones y procesos. Pero siempre hay una forma correcta de aceptarlo con gozo. Porque sabemos en quién hemos creído. Y para terminar, hermanos, le quiero dejar con esta hermosa palabra que está en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Que Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Nuestro pastor con nosotros. Gracias, pastor. A su nombre. Dele palma otra vez al Señor. Aleluya. ¿Cuánto bendicen la hermana? ¿Cuánto la bendicen más? Escuche bien, en el testimonio se divide en dos partes. Ella pasó por el proceso de la cirugía. Luego le dieron de alta a su casa. Y ahí comenzó el otro proceso. Cuando todo el líquido se quedó en su estómago. Tuvo que ser de nuevo ingresada al hospital. O sea, ese pasó por dos. Amén. Hay una fortaleza que Dios nos da a nosotros y un deseo. La hermana hizo un esfuerzo tan grande. Yo le dije, hermana, usted es la que está para dirigir, pero no, pastor. Yo voy a salir de aquí y yo voy a llegar allá a la iglesia. Y ella llegó el sábado en la mañana a dirigir. Pero sentí en el espíritu que ella necesitaba descanso. Dije, hermana, solamente le va a tocar la primera parte, medio tiempo, porque queremos ser prudentes. Y ella hizo un esfuerzo. El espíritu, amado, siempre está dispuesto. Momento que la carne está fatigada, está enferma, se duele, ¿verdad? Pero también tenemos que usar la prudencia. Pero Dios la bendiga, amén, por esa fortaleza, ese deseo de querer agradar a su Dios. Amén, yo sé que ella se sintió bien, ¿verdad? Porque lo hizo para el Señor. Amén, iglesia, a su nombre. Dios es bueno. En medio de la tribulación, en medio de tu proceso, Dios nunca te va a abandonar. Y me gustó una palabra que ella dijo, ¿verdad? Y Dios trata con nosotros. Porque a veces decimos, hermano, que es la voluntad de Dios, pero tú conoces cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuándo vamos a estar tranquilos y vamos a estar en paz? Cuando conocemos la voluntad de Dios. Mientras no conocemos la voluntad de Dios, hay inquietud en nosotros, hay preocupación, pero Dios quiere tranquilidad. Otro punto que ella dijo es, oramos, pero ¿cuándo nos detenemos a escuchar a Dios? Somos como el papagayo, habla y pide, Señor, y nos paramos y por ahí Dios se queda con la boca abierta. Y no esperamos que Dios nos hable a nosotros. Y Dios nos dice, un día lo vemos. No te preocupes. Un día yo voy a hablar contigo. Hello. Amado, Dios es real. Dios quiere interactuar con nosotros. Pero andamos tan rápido, corre para acá. Miren, nos levantamos tan rápido, nos metemos en el baño, nos bañamos, nos ponemos la ropa, nos cepillamos, comemos un poquito y por ahí. Ay, Señor, se me olvidó, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que vaya conmigo, cuídame. Oye, el corre. Y cuando llegamos a la noche a la casa, nos tiramos de rodillas. Y así es que estamos nosotros. Escuche bien, necesitamos más comunión. Comunión. Oiga, que es una palabra compuesta, común, unión, no relación. Ya la relación está. La relación en que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos.
Por eso todo lo que usted hace lo hace por relación y no por religión, hermana Celia. ¿Entendió? Cuando usted hace las cosas por relación, le va a salir bien. Pero cuando la hace por religión, a su nombre. Entonces, el pueblo de Dios necesita más comunión. Y si lo decimos de aquí desde el púlpito, va a sonar un poquito fuerte. Un poco fuerte. Los líderes no oran. Eso no hay que ocultarlo. La gente no quiere venir a la escuela bíblica. No quieren leer la Biblia. Nos hemos acostumbrado a que otro hable, nosotros escuchar y ya. Un espíritu de conformismo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, ustedes deberían ser maestros. 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 Las iglesias, escuche bien, están falta de líderes comprometidos. ¿Sabe? Gracias al Señor que en esta iglesia no. No es porque usted se lo digo con sinceridad. Pero tengo que generalizar. Tiene. La iglesia lo que está llena de estrellas. Que los que quieren es brillar. Eso es así. Brillar. Yo quiero hacer cosas que sean vistas a los ojos humanos. Hello. Atrevámonos a hacer cosas que no se ven. Porque lo hacemos para Dios. Hay gente que son diestra aquí, pero afuera no se atreven a decirle a una persona, Cristo te ama. Dios quiere tratar con tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que Dios quiere. O sea, vamos a recalcar todos ahí. Tenemos que convertirnos en ganadores de alma. Ganadores de almas. Para el Señor. Que se lo encontró en Queen. Predíquele. Porque para Jesucristo, no es para la iglesia, Jesucristo restaura. Que eso es lo que nosotros tenemos. Que si no le voy a predicar, no vaya a mi iglesia. No, hermano. Es para Cristo, para que se vaya para el cielo y no se pierda esa alma. Tiene que predicar donde quiera que usted se fue a Santo Domingo, predíquele. A su nombre, iglesia. Dios bendiga a nuestra predicadora. Dios bendiga a su madre, su hermano, su esposo, su hija también. Dios bendiga a la familia completa. Y Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a Lucía. Dios bendiga a Celín. A César también. A su nombre, iglesia. Dele aplauso al Señor. Decía la hermana Ruth, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ale, Dios es bueno. Yo no sé, yo no me canso ni me voy a cansar de hablar de la grandeza de Dios. Oiga, no es porque me lo hayan contado, sino porque lo he visto, lo he palpado. Amén. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Atrévase a creerle a Dios. Atrévase a creerle a Dios. Amén. Cuando usted se atreva a creerle a Dios, usted va a vivir por relación y no por religión. Y su vida va a cambiar totalmente. Lo que se va a mover en su atmósfera va a ser la gloria de Dios. Oiga, la gloria de Dios. Aleluya. Oye, cuando Dios se le mostró a Moisés, dice la palabra que su rostro resplandecía. ¿Sabe lo que estaba haciendo? La gloria de Dios. Le estaba mostrando al pueblo la gloria, pero no creyeron. No creyeron. Para este domingo va a dirigir nuestra hermana Mildred Ches. Lectura de la palabra nuestra hermana Altagracia Javier. Ora por la ofrenda de hermana Ana García. Póngase sobre sus pies, mis amados. Si es tan amable. Aleluya.